Proverbios capítulo 2, versos 16 y 17 muestran la característica de un tipo de mujer que muestra un gran peligro ante cualquier hombre, padre de familia, y ante cualquier esposo u hombre que quiera servir al Señor. Muestran las características de este tipo de mujer y su gran influencia hasta hoy en día que tiene ante cualquier hombre de Dios, ante cualquier hogar de Dios, ante cualquier familia de Dios, y su gran peligro que tiene para la sociedad cristiana y para la sociedad también no cristiana. Bienvenidos sean todos a la siguiente lección del libro de Proverbios. Vamos a estar estudiando estos dos versículos en el nombre de Jesús. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, háblanos, Señor, y permítenos comprender y sentir la necesidad cada vez más de recibir tu dirección, practicar tu dirección en nuestra vida, para que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Comenzaré dándole lectura a estos dos versículos para que veamos un poco el panorama que estaremos estudiando en este video. Comienza diciendo el versículo número 16: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y en estos dos versículos entramos ahora a la salvación ante un gran peligro. Fíjense, mis hermanos, que siempre que la Biblia habla de libertad, de salvación, como lo hace en este versículo, serás librado, o sea, vamos a ser librados, pero para yo necesitar libertad, salvación en mi vida, es porque se aproxima un peligro, es porque se aproxima algo que no es bueno para mi vida. Jesucristo, que significa Salvador, vino para salvar a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21. Entonces, Jesucristo vino a la tierra porque los pecados provocaban en nosotros una condenación ante el juicio de Dios. Hacía que nuestras almas se condenaran y hirieran nuestra alma, hirieran nuestra vida con enfermedades, con dolor, con tristeza, con ansiedad, con depresión, con angustia, con todo lo que provoca el pecado en el hombre y sus grandes consecuencias, y al final la condenación eterna. Jesucristo vino para salvarnos porque había un gran peligro que se aproximaba a nuestra vida. Y ahora nos dice que seremos librados. Significa que lo que sigue más adelante es la descripción del peligro al que seremos librados gracias a la palabra de Dios, gracias a estudiar la palabra de Dios, gracias a tener nuestra relación con Dios activa cada día. Serás librado de la mujer extraña. Significa que la mujer extraña es este peligro para nuestras vidas. Bueno, si tú me preguntas a mí, hermano, ¿qué es una mujer extraña? Una mujer extraña es una mujer que no es tuya. Es una mujer que ya tiene su esposo. Es una mujer que ya tiene su marido, tiene su hogar. Por eso dice, siguiendo el versículo, de la ajena. O sea, al hablarnos de ajeno, de extraño, es algo que no es de nosotros. Cuando nosotros vamos a viajar a otro país, llegamos como extranjeros porque
no somos pertenecientes a ese país, sino que hemos venido de visitantes o de otro país en el cual hemos nacido. Asimismo dice de la mujer extraña, de la ajena, o sea, es una mujer que no me pertenece a mí, que no es mía. Pero, ¿por qué esta mujer extraña, esta mujer ajena, es un gran peligro a mi vida? Bueno, el peligro no es la mujer extraña en sí mismo, no es la mujer ajena, sino es que hay unos tipos de mujeres extrañas que halagan con sus palabras y que abandonan al compañero de su juventud y se olvidan del pacto de su Dios. Quiero explicarte muy detalladamente lo que esto significa. Hay unas mujeres casadas, hay unas mujeres ajenas que ya tienen su hogar, pero que halagan con sus palabras. Quiero leerte este versículo en otra versión más actual para que así podamos entender mejor lo que la Biblia quiere decir. Dice en la Nueva Versión Internacional, el versículo 16: te librarás de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras. Al hablarnos de palabras seductoras, son palabras que quieren atraer la atención del hombre. Son palabras comprometedoras. Son palabras que provocan estímulos en la otra persona, estímulos sexuales. Hay una mujer extraña que habla de esta manera. Habla con seducción. Y lo que provoca esto es que aquella persona, aquel hombre que está escuchando estas palabras, si no es sabio y se aparta de allí, va a ser enredado por estas palabras. Dice el versículo 17, que la mujer extraña, abandona al compañero de su juventud y que se olvida de su pacto con su Dios. Significa que a ella el tener marido no le interesa mucho. ¿Por qué? Porque lo abandona. ¿Cuándo lo abandona? Lo abandona al querer formar otra relación con alguien más. Y se va con otro hombre, olvidándose, abandonando al compañero de su juventud y olvidándose que es lo más trágico del pacto de su Dios. O sea, cuando dos personas se unen en el matrimonio, hacen un pacto ante Dios, y la mujer extraña que halaga con sus palabras se olvida del pacto de su Dios. O sea, a ella no le interesa mucho si está casada o si ya tiene esposo. Ella se olvida del pacto de su Dios. Entonces, esto demuestra un gran peligro, porque hay un acto de por medio que se llama fornicación, adulterio. ¿Por qué es un peligro tan grande ante cualquier hombre de Dios, ante cualquier hogar, ante cualquier familia, ante cualquier joven? Porque quiero decirles que la Biblia dice de la siguiente manera en 1 Corintios 6:16 en adelante: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estos versos nos hablan acerca de las relaciones íntimas entre dos personas. Cuando dos personas se casan, que dice la Biblia, dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. La palabra unirse significa tener relaciones íntimas.
unirse en lo íntimo. Cuando dos personas a sí mismos se unen, sean o no sean casadas, se están uniendo ellas mismas. Pero tú no puedes hacer esto a menos de que estés casado, si no sería fornicación. Y el grave peligro de la fornicación, del adulterio, es que es un pecado que queda dentro del cuerpo y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y como el Espíritu es santo y la fornicación es un pecado de muerte, el adulterio es un pecado de muerte, provoca inmediatamente que el Espíritu Santo abandone ese templo, es decir, abandone esa vida, abandone ese corazón. Dice el versículo número 18 del capítulo 6 de Primera de Corintios: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Significa que, mira, cuando una mujer extraña venga a ti con palabras seductoras, con palabras que te halagan, con palabras comprometedoras, inmediatamente huye de ahí. Haz lo que hizo José cuando la mujer de Faraón quería tentarlo, él quería acostarse con él salió corriendo mejor. Asimismo, dice el apóstol Pablo, huyan de la fornicación, porque si se quedan mucho tiempo ahí, puede ser que caigan. Sigue diciendo el versículo: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero la diferencia entre este pecado de adulterio y fornicación dice: mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No permitamos, mis hermanos, que el Espíritu Santo tenga que abandonar nuestras vidas por cometer, por caer en este pecado. Huyamos de la fornicación, como lo decía la palabra de Dios. Provocado por una mujer extraña que halaga con palabras seductoras, que no le interesa el pacto que ha hecho ante Dios, lo abandona simplemente por su deseo. Por su deseo. Líbrate de ella y huye de la fornicación, y no permitas que tu relación con Dios sea cortada, sino líbrate y continúa perseverando en la palabra del Señor Jesucristo.